continuación, el Pleno en Vivo. Sean bienvenidos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les saluda José de Jesús Cruz y Baja y nos encontramos en su programa El Pleno en Vivo. Este día el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúa con el análisis de los amparos en revisión interpuestos por diversos ciudadanos mexicanos en contra de esto que es la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, un asunto importante desde la óptica constitucional de la defensa de las garantías en cuanto a diversos artículos que plantea la Constitución política, como son el artículo primero de la no discriminación y el artículo cuarto como derecho a la salud, desde el comentario que se ha establecido por los ministros de este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Importante ha sido el pronunciamiento respecto de 11 casos, 11 asuntos que se han resuelto otorgando el amparo y la protección de la justicia federal. Es importante señalar que se otorga el amparo de la justicia federal precisamente en el sentido de esta reinstalación de los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas, un asunto que tiene una consideración especial en el momento en que se analizan también diversos artículos de la ley que hemos referido y que se plantea en algunos momentos el sobreseimiento de determinados artículos y también se niega el amparo en su momento a quienes promovieron respecto de otros artículos que impugnaron a través de estos juicios de amparo. Pero el punto importante se determina a partir del otorgamiento del amparo en lo que corresponde a este punto del artículo 226 en los asuntos que tienen que ver con la ley vigente del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas en un primer momento y también en otro apartado este asunto que se plantea como amparo ante lo que es la fracción 117 de las tablas anexas a la ley anterior, a la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, que estuvo vigente de 1976 y hasta el año de 2003, 7 de agosto del año 2003. Es importante comentar a ustedes que se da este asunto de dos grandes momentos dentro de este análisis. En un primer caso, precisamente los asuntos de 1976 y hasta el año 2003 al amparo de esa ley anterior y la ley vigente que data del 8 de agosto del año 2003 y a la fecha. Son dos momentos, momentos históricos donde se plantea la existencia de esta ley a la que nos estamos refiriendo y al amparo de las cuales se resuelven los 12 asuntos que se plantearon al Pleno de este alto Tribunal Constitucional. Es importante comentar a ustedes que este Pleno ha resuelto en un primer momento 4 amparos en revisión correspondientes a este contexto de la nueva ley. 4 asuntos en los que otorgó el amparo y este sería el quinto asunto a analizar bajo la vertiente de los mismos considerandos, bajo la situación de los mismos artículos impugnados y en este caso se trata del amparo en revisión 196/2005 y que plantea el análisis de diversos artículos de la ley citada y ya sobre algunos de ellos se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su momento resolverá al respecto. Este es el asunto que se encuentra listado para el día de hoy y también posteriormente a la resolución del mismo se plantea un amparo que es el 970/2006, un amparo promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en contra de diversas reformas a la ley del Seguro Social. Se abre la sesión pública. Señor secretario, sírvase dar cuenta con los asuntos del día. Sí, señor, con mucho gusto. Se somete a la consideración de los señores ministros el proyecto del acta relativa a la sesión pública número 27, ordinaria, celebrada el martes 6 de marzo en curso. Está a consideración de los señores ministros el acta con la que se ha dado cuenta. Si no hay observaciones, consulto si se aprueba en votación económica. Queda aprobada el acta. Sí, señor. Amparo en revisión número 196/2005, promovido contra acto del Congreso de la Unión y otras autoridades. La ponencia es del señor ministro Juan N. Silva Mesa. El asunto empezó a ser discutido y se decidió el aplazamiento para esta sesión
con la finalidad de comprobar en qué condiciones fue dado de baja este militar. ¿Alguno de los señores ministros quiere hacer uso de la palabra? Señor ministro Silva Mesa. Gracias. Efectivamente, en la última sesión, dando cuenta del estatus jurídico del quejoso, tuvimos noticia de una comunicación en alcance de unas anteriores, donde ya se nos había notificado del fallecimiento del mismo. En esta última se nos daba conocimiento y se promovía prácticamente el sobreseimiento en virtud de la causal referida en la fracción segunda del artículo 74 de la Ley de Amparo en relación con la causal de improcedencia de la fracción 17 del artículo 73, en tanto que, aun cuanto subsistieran los actos reclamados, los mismos no podían surtir algún efecto, porque dejó de existir la materia del mismo, y todo ello derivado del fallecimiento del quejoso. Nos dimos a la tarea en ese momento de verificar esta promoción, si se encontraba glosada en autos, en fin, y las anteriores, pero todas coincidentes en cuanto a dar noticia al Tribunal Pleno de esta nueva situación, y en última instancia hacer prácticamente gestión, promoción por el sobreseimiento. En el caso, ya en cuanto al contenido, advertíamos que nos encontramos en situación similar a la del asunto ya resuelto por este tribunal, donde también se había presentado el fallecimiento del quejoso, y en aquella ocasión, y aquí lo solventamos, aquí lo discutimos, resolvimos que habríamos de resolver el amparo en cuanto al fondo, en tanto que se daba precisamente el supuesto de la trascendencia de la impugnación, no solamente a derechos personales del propio quejoso, sino que trascendían a sus beneficiarios en cuanto a las prestaciones a las cuales tendría derecho. En el caso concreto, el estatus es de seguir sub iudice esta situación de retiro forzoso por condición de salud, inclusive en función de la que hemos estado analizando por padecer de VIH-Sida o del VIH. En esta situación no se ha resuelto este tema y habría, por la trascendencia que tendría, que hacernos cargo, como se hizo en la situación ya precedente, y resolverlo de la manera en la cual nosotros lo estamos proponiendo, que es precisamente siguiendo la misma mecánica y la misma temática de los puntos resolutivos a efecto de decidir en cuanto a los actos reclamados concretos, a los preceptos reclamados en particular, y con esta circunstancia. Es así como se sigue poniendo a su consideración con esa modificación derivada precisamente de lo aquí resuelto en el asunto que se constituye como precedente para estos efectos. Esto, grosso modo, es la circunstancia particular que tiene este asunto. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra la señora ministra Luna Ramos. Gracias, señor presidente. Sí, nosotros estábamos un poco con la duda de que si había o no diferencia con el otro asunto en el que también hubo el fallecimiento de uno de los militares quejosos. En el otro no se sobreseyó por las razones que ha manifestado el señor ministro Silva Mesa, porque con lo que se dio cuenta a este pleno fue con una promoción de la Secretaría de la Defensa en la que se manifestaba que había fallecido, pero únicamente se anexó el acta de defunción. Aquí la duda y la diferencia que existe en este caso es que hay una promoción de la Secretaría de la Defensa Nacional en la que ellos manifiestan que hay un cambio en la situación prácticamente jurídica de esta persona, porque aquí manifiestan no solamente que ocurrió el deceso como en el asunto anterior, sino además anexan un oficio en el que están mencionando que ya se dictó una resolución de baja
por defunción, y que en consecuencia, si se trata de una baja por defunción, estando el militar considerado por virtud de la suspensión correspondiente en activo, entonces pues esa baja se está dando como que si él estuviera en activo, y por estas razones su familia tendrá derecho a los beneficios que puede tener todo aquel deudo del militar que en un momento dado tenga derecho a ello. ¿Por qué? Porque se le está reconociendo que estaba en activo y que de esta manera se está dictando una resolución de baja por defunción estando en activo. La diferencia con el otro es que no tuvimos noticia de esa resolución. En el otro solamente tuvimos la noticia del fallecimiento y la copia certificada del acta de defunción. Ahora, si esto es, si se toma como correcto el hecho de que la noticia que nos da la Secretaría de la Defensa es que existe una resolución de baja en activo, entonces sí podría darse la causal de improcedencia que marca el artículo 73, fracción 17, que aún subsistiendo el acto reclamado ha dejado de surtir efectos legales o materiales por virtud de la resolución que nos están haciendo mención, que es baja por fallecimiento, que ya es distinta a la baja que, como bien dijo el ministro Silva Mesa, todavía está subyúdice por las razones que todos ustedes conocen. Gracias, señor presidente. Efectivamente hay una diferencia fundamental. En el caso hubo una resolución definitiva de procedencia de la baja contra la cual se pidió el amparo, no había todavía la orden de baja y no llegó a emitirse orden de baja en atención a inutilidad del militar, sino que la baja fue por defunción de un militar en activo. Conforme a esta petición e información que da la Secretaría de la Defensa, parece ser que ningún beneficio podría incorporar la concesión del amparo a los deudos o derechohabientes del quejoso, y por esta razón es que se solicita el sobreseimiento de este juicio. Señor ministro Azuela Huitrón. Yo quisiera únicamente destacar dos cuestiones. La primera, que una de las razones por las que este asunto se listó incorporándose a los que se habían visto era que constituiría el quinto caso que daría lugar a una jurisprudencia en relación con esta temática. Entonces este objetivo ya no se conseguiría. Pero por el otro lado, yo coincido con la ministra Luna Ramos y con el señor ministro presidente, y yo solamente añadiría que para evitar la preocupación muy sana que advierto en el ministro Silva Mesa de que esto pudiera propiciar una situación de confusión que llegara a afectar los derechos de los beneficiarios, pues no solamente se transcribiera con toda claridad el documento que acompaña a quien hace referencia al cambio de situación jurídica, sino que incluso se diera una argumentación muy precisa en la que se diga ya por el Pleno de la Corte que con esos elementos no solamente se demuestra el cambio de situación jurídica, sino que aparece claramente garantizado que en nada se afectará a quienes podrían haber resultado beneficiados de esta situación, del amparo que se va a sobreseer, porque ese cambio de situación jurídica les garantiza que al producirse la baja por algo superviniente como fue el fallecimiento, se le reconoce su condición de encontrarse en activo, y por lo mismo la consecuencia es que sus deudos con derechos puedan satisfacerlos plenamente. En esto ya se evitaría cualquier situación de confusión y que pudiera sí el dejar a los beneficiarios sin los derechos que tienen. ¿Alguien más de los señores ministros desea hacer uso de la voz? Entonces pongo a consideración del Pleno la propuesta de sobreseimiento por defunción del quejoso. Respecto de esto tomará votación el señor secretario. Señor ministro Aguirre Anguiano. A favor. Señor ministro Cosío Díaz. Con la propuesta.
Señora ministra Luna Ramos. En los mismos términos. Señor ministro Franco González Sánchez. En los mismos términos. Señor ministro Góngora Pimentel. Igual. Señor ministro Gudiño Pelayo. Con la propuesta. Señor ministro Azuela Huidobro. En el mismo sentido. Señor ministro Valls Hernández. A favor de la propuesta. Señor ministro Silva Mesa. Ella no la propuesta. Señor ministro presidente Ortiz Mayagüez. Por el sobreseimiento también. Señor ministro presidente, hay unanimidad de 10 votos en favor del sobreseimiento por defunción del quejoso. En consecuencia, por unanimidad de votos, así se resuelve. Consulto al señor ministro ponente si está de acuerdo con enriquecer el proyecto en los términos precisados por el señor ministro Azuela. Y desde luego, sí, señor. Gracias, señor ministro. Antes de continuar con esta sesión, me importa destacar que en los juicios de amparo promovidos por militares que se han resuelto por este Tribunal Pleno, fundamentalmente se ha juzgado la constitucionalidad de la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, particularmente por lo que se refiere al supuesto de inutilidad que sirvió de sustento a los procedimientos de retiro de los cuales emanan los actos reclamados. Con dicho pronunciamiento, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuestiona, ni menos aún desconoce la invaluable función de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por el contrario, se reconoce que sus integrantes, aunque sometidos a un régimen constitucional especial, son titulares de derechos fundamentales que deben ser respetados por el legislador ordinario. Por ello, creo que interpreto el sentir de todos los integrantes de este Pleno al expresar nuestro reconocimiento y respeto a las Fuerzas Armadas de México. Dé cuenta con el siguiente asunto. Sí, señor, con mucho gusto. Amparo en revisión número 970 diagonal 2006, promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación del decreto por el que se reformaron el cuarto párrafo del artículo 277D y los párrafos primero y segundo del artículo 286K, y se adicionó un tercer párrafo al artículo 286K de la Ley del Seguro Social, así como de los transitorios de dicho decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2004. La ponencia es de la señora ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y en ella se propone: primero, se modifica la sentencia recurrida. Segundo, se sobresee en el presente juicio respecto a los artículos 277D y 286K de la Ley del Seguro Social, reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2004, así como respecto del artículo segundo transitorio última parte y tercero transitorio última parte de dicho decreto. Tercero, la justicia de la Unión no ampara ni protege al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de los artículos segundo transitorio primera parte y tercero transitorio primera parte del decreto a que se refiere el anterior punto resolutivo. Notifíquese. Tiene la palabra la señora ministra Luna Ramos para la presentación del asunto. Gracias, señor presidente. Señores ministros, este asunto es un juicio de amparo indirecto, como bien se ha mencionado, en el que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social presentó a través de su secretario general una demanda de amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito en materia laboral de este Distrito Federal. Y el juez, después de haber admitido la demanda y tramitado la misma, sobreseyó en el juicio. En contra de este sobreseimiento se impugna, se hace valer el recurso de revisión que se toca conocer al 10º Tribunal Colegiado en materia laboral.
El Tribunal Colegiado en materia laboral, siguiendo una tesis de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la competencia no se surtía en favor de la materia laboral, sino de la materia administrativa, y por estas razones revocó la sentencia correspondiente y remitió el asunto al Juzgado de Distrito en materia administrativa en turno. De este asunto tocó conocer al Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal. Al admitir la competencia de acuerdo a lo ordenado por el Tribunal Colegiado en materia laboral, el sindicato quejoso promovió dos recursos: un recurso de queja en contra de la aceptación de competencia y admisión por parte de la jueza administrativo respecto de esta demanda de amparo, y un recurso de revisión en contra de la resolución de sobreseimiento de esta misma de este juicio que se había pronunciado por el juez laboral. Estos recursos fueron del conocimiento: el recurso de queja del 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa, que declaró infundado, y el recurso de revisión fue desechado precisamente también por este tribunal, diciendo que no era procedente. En contra de él se promovió un recurso de reclamación que fue del conocimiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también fue declarado infundado. Entonces, estando en conocimiento ya de la juez primero de distrito en materia administrativa el asunto, y seguido el procedimiento en todos sus trámites, se celebró la audiencia constitucional y la juez dictó una resolución en el sentido de sobreseer en el juicio, sobre todo por falta de interés jurídico del sindicato promovente. Sin embargo, una vez que esta sentencia es notificada, tanto las autoridades como el sindicato quejoso promovieron recurso de revisión, y el mismo tocó conocer al 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa. Este 13º Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó que debía remitirse el recurso de revisión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin pronunciarse respecto del sobreseimiento respectivo, ni determinar si debía o no levantarse este sobreseimiento, como normalmente se acostumbra por virtud de lo señalado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo respectivo, en el que se delega esta facultad a los tribunales colegiados para que ellos determinen si debe o no prevalecer el sobreseimiento que se está combatiendo. Sin embargo, el Tribunal Colegiado de Circuito no se hizo cargo de las causales de improcedencia por las que la juez de distrito sobreseyó en ese aspecto, precisamente aduciendo que como las razones que se estaban dando en la sentencia correspondiente, si bien concluyeron con que no debía sobreseerse en el juicio de amparo, lo cierto era que los argumentos que dieron sustento a esta sentencia de sobreseimiento en realidad se referían a cuestiones de constitucionalidad, en realidad estaban haciendo uso de argumentos de fondo. Entonces, por esta razón, el Tribunal Colegiado de Circuito manifestó que no se podía hacer cargo de las causales de improcedencia sin dejar de analizar cuestiones de constitucionalidad que de alguna forma fueron las que dieron sustento a esta resolución de sobreseimiento, y por esta razón remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solicitando que asumiera su competencia original y que se hiciera cargo del asunto en general, tomando en consideración, primero, que se estaban dando, como ya mencioné, razones de fondo para efectos de la determinación del sobreseimiento correspondiente. Por otra parte, tomando en consideración la importancia y trascendencia del asunto de qué se trata, y por lo mismo pidió que se asumiera la competencia original. Este asunto fue presentado de manera inicial ante la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en la sesión de sala correspondiente se determinó por los integrantes de esta que se remitiera, por la importancia del asunto, al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por esas razones está ahora presente en esta sesión. El proyecto está proponiendo, en primer lugar, hacerse cargo, por supuesto, de la causa de improcedencia a la que aludió la juez de distrito, y se está mencionando que sí debe sobreseerse respecto de los artículos
277D y 286K de la Ley del Seguro Social y de dos partes normativas del artículo segundo transitorio y tercero transitorio correspondiente. Debo mencionarles que en el estudio se ha hecho una diferenciación entre las materias que se señalan en este asunto, porque incluso ha sido motivo de discusión por el propio Tribunal Colegiado de Circuito que nos remitió el asunto para asumir competencia. El Tribunal Colegiado determinó que incluso no se pronunciaba porque a su parecer este asunto más bien era laboral, a diferencia de lo que había manifestado el Tribunal Colegiado en materia laboral cuando revocó la sentencia de sobreseimiento, pero que no obstante esto, bueno, como ya se había prácticamente determinado por el colegiado laboral que predominantemente existía la materia administrativa, bueno, pues que ya no se pronunciaba en este sentido y lo remitía a la Suprema Corte. En el proyecto que sometemos a la consideración de ustedes, lo que nosotros hacemos es una determinación de cuál es el tipo de materias que en un momento dado entrañan estos artículos que se vienen combatiendo, y se llega a la conclusión de que la mayor parte de los artículos están referidos a cuestiones de carácter administrativo, sobre todo en lo que se refiere a administración, organización y manera de ejercicio del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, que también hay porciones normativas específicamente establecidas en los artículos segundo y tercero transitorio, en los que sí se mencionan directamente aspectos relacionados con la conducta que se debe seguir respecto del sindicato de trabajadores del Seguro Social. Entonces, únicamente se le está reconociendo interés jurídico al sindicato quejoso por lo que hace a estos dos artículos transitorios, en la inteligencia de que incluso en uno de los dictámenes que alguno de los señores ministros me hizo llegar con anticipación, me menciona que no nos habíamos hecho cargo del artículo primero transitorio. Sí lo hacemos en el estudio, pero no lo reflejamos en el punto resolutivo correspondiente, que con mucho gusto yo aceptaría agregarlo, porque es parte pues muy relacionada con los aspectos específicos de los artículos transitorios, en la medida en que determina cuándo entrará en vigor. Entonces, simplemente lo agregaríamos en la parte conducente en la que se está negando el amparo por lo que hace estos artículos. Después analizamos las revisiones tanto adhesiva como la principal en la parte relacionada a cuestiones de procedencia, y hacemos este estudio precisamente en función de alguna tesis jurisprudencial que este tribunal ha sostenido, en el sentido de que aun cuando se trate de revisiones de carácter adhesivo, si son aspectos o temas preliminares, deben analizarse en primer tiempo. Y posteriormente entramos al análisis de todos y cada uno de los conceptos de violación que hizo valer el quejoso ya prácticamente en uso de la facultad que establece el artículo 91 de la Ley de Amparo, asumiendo prácticamente la jurisdicción en materia del fondo, y vamos desestimando todos y cada uno de estos aspectos que se hacen valer respecto de la constitucionalidad de estas dos porciones normativas de los artículos transitorios, que son prácticamente las únicas que quedarían vivas en cuanto al análisis de constitucionalidad, y de esta manera estamos proponiendo los resolutivos en el sentido de modificar la sentencia, sobreseer por lo que hace a los artículos 277D, 286K y los artículos segundo y tercero transitorio, última parte en cada uno de ellos. Y desde luego la negativa del amparo por lo que hace al segundo y tercero transitorio en su primera parte, que es la parte referida a las cuestiones de carácter laboral, y desde luego agregaríamos en este resolutivo lo que nos faltó respecto del artículo primero transitorio. No hago mención de cada uno de los aspectos que se señalan en la parte conducente al análisis de los conceptos de violación, porque de los dictámenes que recibí no tengo prácticamente objeciones de fondo, sino algunas cuestiones de carácter formal que con muchísimo gusto en el engrose yo me haría cargo de ellos, pero esto es en síntesis la presentación de este asunto. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra. Como han oído los señores ministros, la presentación y sobre todo el desarrollo de este asunto resulta bastante complejo. Quisiera destacar, enfatizar que la cuestión fundamental y que debemos atender en primer lugar es el tema del sobreseimiento por falta de afectación al interés jurídico del sindicato promovente. Aun cuando este asunto fue remitido al tribunal colegiado,
que normalmente se hace cargo de estas cuestiones. En el caso, ya nos lo dijo la ministra, yo solo lo enfatizo, el colegiado no abordó el estudio de los agravios correspondientes. Las razones que dio para no hacerlo las encuentran los señores ministros en la página 13 del proyecto y viene por incisos. La primera es que la juez de distrito, para establecer si en la especie se actualizó la causa de improcedencia, abordó cuestiones que atañen al fondo del asunto. La segunda es que al haber señalado la juez de distrito que no se viola el artículo 123 constitucional y por tanto no hay afectación del interés jurídico, aun cuando sobresee, de hecho sí hay pronunciamientos sobre constitucionalidad. La tercera es que el asunto reviste tal importancia que el colegiado decide no abordarlo. Y la cuarta es que en el escrito de demanda se plantea la naturaleza laboral o administrativa de los preceptos y que conviene que sea esta Suprema Corte la que determine. Estos temas en sí mismos resultan complejos, ya lo sustentó el tribunal colegiado para no hacer el estudio correspondiente. Yo creo que si nos atenemos en primerísimo lugar a la discusión de si debe o no confirmarse la sentencia de sobreseimiento, centramos la discusión a un solo tema. Sobre este punto, el señor ministro Valls Hernández ha pedido la palabra, no sé si quiera referirse específicamente al tema de sobreseimiento, señor ministro. Sí, cómo no, señor presidente. En este aspecto del sobreseimiento que basa la señora juez en los puntos que usted ha señalado a fojas 13 de la consulta, me parece que si nosotros llegamos a la conclusión de que, como llega a la consulta, de que el sobreseimiento es correcto y lo está confirmando la consulta, pienso, como usted ya lo ha señalado, que reduciríamos mucho la discusión. Estas normas que son impugnadas a través de este amparo indirecto, me refiero a los artículos 277d, cuarto párrafo, y 286K, párrafos primero y segundo de la Ley del Seguro Social, y dos normas transitorias, realmente se están refiriendo al nuevo régimen administrativo y financiero a que debe estar sujeto el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no modifican derechos de los trabajadores, ni obligaciones patronales para el pago de aportaciones de seguridad social, puesto que no tienen por objeto regular relaciones obrero-patronales, ni crear derechos en relación con ese régimen. De la exposición de motivos se advierte que la finalidad de esta reforma fue la de establecer los lineamientos, reglas, mecanismos necesarios para que el Instituto Mexicano del Seguro Social cumpla con su función social como organismo fiscal autónomo. La reforma, pues, lo que trata es de reorientar el gasto del IMSS respecto del pago de pensiones y jubilaciones con el propósito de sanear las finanzas. Eso es lo que está buscando la reforma. Dice en la consulta que nos presenta la señora ministra la señora ministra Luna, que advierte ella que no todas las disposiciones de carácter transitorio tienen que ver con cuestiones administrativas. Dentro de ellas, parte del artículo segundo, parte del tercero de los transitorios, sí hay algunas disposiciones que inciden en el terreno laboral, en tanto señalan las condiciones en las relaciones laborales, que a partir de las medidas administrativas contenidas en este decreto, se mantendrán con quienes tengan el carácter de trabajadores jubilados, trabajadores pensionados
del propio instituto al momento del inicio de vigencia de esas modificaciones, así como las relaciones que entablará el instituto con los representantes de estos sobre creación, sustitución, contratación de plazas, por lo que si estas disposiciones van dirigidas a la clase trabajadora, es evidente que el sindicato representante de esta clase le agravian estas normas, de ahí que no debió declararse improcedente este juicio en primera instancia desde mi punto de vista. Hasta aquí lo dejaría, señor presidente, por el momento. Gracias, señor ministro. ¿Alguien más desea participar en este tema del sobreseimiento? Señor ministro Franco González. Gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Yo tengo una preocupación en este tema. El propio proyecto, es decir, evidentemente el contenido de la reforma es fundamentalmente administrativo y financiero, no tengo la menor duda de ello. Sin embargo, al margen del fondo del asunto, me parece que el propio proyecto nos presenta un problema, porque tanto por lo que se refiere a los artículos sustantivos como a los transitorios, está estableciendo que tienen un impacto laboral. En cuanto a los sustantivos, en las páginas 71 y 73 se señala, refutando las argumentaciones. Sin embargo, tal aseveración no es del todo correcta, ya que lo que se cuestiona son, en su caso, normas legales de la Ley del Seguro Social que regulan aspectos vinculados con la administración y organización de su sistema financiero, el cual, si bien tiene repercusiones en el ámbito laboral, ello no es más que en vía de consecuencia y no porque preponderantemente se trate de un asunto en el cual estén a discusión las prestaciones a que pueden tener los derechos los trabajadores. Después, en la 72, en el segundo párrafo, se establece, también precisa que el Consejo Técnico solo podrá crear, sustituir o contratar plazas con sujeción a criterios de productividad, etcétera, y en la parte final dice, para crear, sustituir o contratar plazas se deberá depositar en el fondo a que se refiere el artículo 286K de esta ley los recursos necesarios para los costos futuros derivados del régimen de jubilaciones y pensiones a fin de que en todo momento se encuentre plenamente financiado. Y en la página 73, por su parte, el artículo 286K señala que el Instituto administrará y manejará, conforme a los lineamientos que al efecto emite el Consejo Técnico, un fondo que se denominará Fondo para el Cumplimiento de las Obligaciones Laborales de Carácter Legal o Contractual, con objeto de disponer de los recursos necesarios en el momento de la jubilación de sus trabajadores. Adicionalmente, considera el proyecto que dos de los transitorios parcialmente tienen una implicación de carácter laboral y por lo tanto no hay que sobreseer respecto de ellos. A mí me produce una duda de congruencia si dos de los transitorios, que son los artículos que le dan vida a los artículos sustantivos o que permiten que los artículos sustantivos puedan tener vigencia, si tienen implicaciones laborales, como se señala, entonces, insisto, por lógica jurídica, pues también los sustantivos tendrían alguna implicación laboral. Consecuentemente, yo establezco esta duda ante este pleno, en este sentido, porque me parece que no se debería sobreseer, se debe entrar al fondo del asunto y resolverlo como corresponde. Gracias. ¿Alguien más de los señores ministros? Bien, yo me permitiría hacer la siguiente proposición. En las páginas 20 a la 25 vienen en paralelo el texto, el artículo anterior y el reformado. Quisiera poner a discusión el tema de afectación al interés jurídico artículo por artículo, para que allí vayamos haciendo las distinciones que sean del caso. En el artículo 227 el proyecto propone
que se debe sobreseer, 277D. Sobre este tema, señor ministro Azuela. Una cuestión previa, porque fue una de las razones que tuvo el Tribunal Colegiado de Circuito para no estudiar las cuestiones de sobreseimiento, y que a mí me parece que se maneja con cierta ligereza, que dicen si se sobresee por examinar cuestiones de fondo se actúa indebidamente. Precisamente estamos en presencia de la causal de falta de interés jurídico, y normalmente cuando se hace un análisis de interés jurídico es muy difícil distinguir lo que es la cuestión de sobreseimiento de lo que es la cuestión de fondo, por una razón sencilla, porque se trata de determinar si hay derechos protegidos, y entonces lo normal es que para estudiar una causa de sobreseimiento consistente en falta de interés jurídico, tiene que haber reflexiones en torno a lo que quizás pudiera alguno considerar que es el fondo del asunto. Yo creo que cuando lleva uno ya muchos años en la actividad jurisdiccional, pues en esta experiencia se advierte que hay asuntos en que se sobresee por falta de interés jurídico, y no solamente son voluminosos, sino que realmente se hace un análisis muy minucioso, muy acucioso de toda la problemática jurídica para finalmente decir, pues no tiene interés jurídico, de modo tal que yo apuntaría previamente esa situación, porque de otro modo pues no habría causa de sobreseimiento de falta de interés jurídico, porque siempre se está de algún modo dando una aproximación más o menos intensa al fondo del asunto. Me parece que en el caso hay una situación de este tipo, y sí creo que no podemos aplicar automáticamente lo de que si se dijo algo sobre el fondo del asunto ya fue indebido el sobreseimiento. No, hay que ver en cada caso, y hay algunos casos en los que indiscutiblemente se llega a sobreseer correctamente, habiendo demostrado que ese interés no existía, viendo precisamente lo que se está tratando de debatir. De otra manera, pues es muy sencillo evitar este sobreseimiento, siempre se van a hacer planteamientos que ocasionen que se vaya al fondo. Y yo creo que con esto pues coincido en que lo ideal será ir recorriendo los distintos preceptos. Sí, sobre el particular también conviene enfatizar que el Tribunal Colegiado dijo esto para no pronunciarse él, porque finalmente lo haría ya sobre un tema de constitucionalidad de la ley, así sea para definir que no se afectan los intereses jurídicos. Está a consideración del Pleno el artículo 277D. Si quiere, señora ministra Luna Ramos. Gracias, señor presidente. El artículo 277 que aparece transcrito en la hoja 20 del proyecto, en la parte correspondiente al texto vigente, dice: artículo 277D, el Consejo Técnico, sujeto a las previsiones presupuestarias, aprobará los sueldos y prestaciones de los trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 256 de esta ley, y la contratación de servicios profesionales por honorarios que resulten estrictamente necesarios conforme a las bases de observancia obligatoria que el mismo emita. Hacemos una pausa aquí para comentar, si me lo permite la ministra. Sí. Está hablando de trabajadores de confianza, es decir, no sindicalizados, y de contratación de servicios profesionales por honorarios. Nada tiene que ver. Por favor. Sí, señor. Los sueldos a que se refiere el párrafo anterior, si quiere me lo salto, sí, está referido a trabajadores de confianza. Dice el siguiente párrafo: el director general del instituto no podrá recibir percepciones superiores. También estamos hablando de un trabajador de confianza. Y luego viene una parte ya reformada el 11 de agosto de 2004 que dice: el Consejo Técnico solamente podrá crear, sustituir o contratar plazas con sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad de servicio, así como
como al aumento de la recaudación, siempre y cuando cuente con los recursos aprobados en su respectivo presupuesto para dicha creación, sustitución o contratación de plazas y aquellos indispensables para cubrir el costo anual de sus repercusiones. Y luego viene otro párrafo que también está haciendo parte de la reforma. Independientemente de lo anterior, para crear, sustituir o contratar plazas, se deberán depositar en el fondo a que se refiere el artículo 286K de esta ley los recursos necesarios para cubrir los costos futuros derivados del régimen de jubilaciones y pensiones, a fin de que en todo momento se encuentre plenamente financiado. Y luego dice, el Instituto tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 30 de junio del ejercicio fiscal correspondiente, el informe analítico de todos los puestos y plazas, incluyendo temporales, sustitutos, residentes y análogas, los sueldos, prestaciones y estímulos de todo tipo de sus servidores públicos, agrupados por nivel, grado y grupo de mando, y los cambios autorizados a su estructura organizacional por el Consejo Técnico, así como el número, características y remuneraciones totales de la contratación de servicios profesionales por honorarios. Hasta aquí el artículo 277B. Esta es la reforma, señores ministros. Está a consideración de ustedes si esto afecta al sindicato promovente. ¿Alguien quiere manifestarse? Señor ministro. Señor presidente, señores ministros, en el régimen del Seguro Social existe un contrato colectivo conforme al cual el instituto y el sindicato tienen pactadas una serie de obligaciones y de derechos que rigen su relación laboral. En ese sentido se establece una serie de puntos que tienen que ver con la creación de plazas. En virtud de que es muy complejo el sistema del instituto, solamente refiero que dada la enorme cantidad de servicios que presta, el instituto cuenta con una bolsa de trabajadores que cubren las ausencias de los trabajadores titulares por muchos años. Consecuentemente, ellos tienen derecho a acceder a las plazas en el momento correspondiente. En este sentido es en donde yo creo que podría existir un interés jurídico del sindicato. No obstante ello, en el fondo, por las razones que dio el ministro Valls, estimo que el precepto legal no le causa ningún perjuicio al sindicato, pero son dos cosas distintas. Es decir, yo sí siento que el sindicato tiene en un momento dado el interés de impugnar una norma que eventualmente pudiera impactar en su contrato colectivo. Ahora, yo creo que en el fondo, y desde este momento me pronuncio, en ese sentido, no le causa el precepto legal ningún daño por las consideraciones que aquí ya se han expresado. ¿Alguien más quiere opinar, señor ministro? A mí me parece que, coincidiendo con el ministro Valls y con el ministro Franco González Salas, que aquí se advierte que se trata de un precepto que no es autoaplicativo. Hace una serie de previsiones para el futuro, y cuando se llegara a producir en el futuro alguna situación que pudiera afectar los intereses del sindicato, entonces se podría promover el juicio de amparo. Pero puede causarle, pues sí, pero ese puede causarle revela que en ese momento no le causa ningún perjuicio, por lo mismo se da la falta de interés jurídico. Es evidente que no se trata de un precepto autoaplicativo, es heteroaplicativo, pero incluso además de ser heteroaplicativo, está sujeto a cuáles vayan a ser las decisiones que se tomen en relación con él, y solo que éstas pudieran afectar los derechos del sindicato, entonces se daría el supuesto de tener interés jurídico para impugnar la inconstitucionalidad de la norma que sirviera de base a un acto concreto de aplicación. ¿Alguien más?
Señora ministra. Gracias, señor presidente. Bueno, de palabras más, palabras menos es lo que el proyecto está mencionando. Incluso estamos citando la tesis de la individualización incondicionada que este pleno estableció respecto de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, y de alguna manera se concilia con lo dicho también por el señor ministro Fernando Franco, que él considera que no existe una afectación al sindicato en este momento y por la sola emisión de este artículo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que no se trata de una ley autoaplicativa y que por tanto por su sola expedición no le está causando un perjuicio, que es una de las razones por las cuales estamos sosteniendo el sobreseimiento. Gracias, señor presidente. Señor ministro Aguirre Anguiano. Gracias, señor presidente. Desde el momento y hora en que la norma se refiere a los trabajadores de confianza y el que el contrato colectivo de los trabajadores del Seguro Social no los incluyen en esta materia, no veo cómo pueda tener interés jurídico el sindicato. Gracias. No, perdón, señor ministro, ya en el último párrafo de la hoja 21 deja de hablar de los trabajadores de confianza, y en esta reforma la sustitución, contratación y creación de plazas se refiere ya a todo tipo de trabajadores, ya no hay esta específica referencia a los de confianza. Yo quiero significar también que en mi óptica personal, aparte de que la norma no es autoaplicativa, no afecta en modo alguno el interés jurídico del sindicato quejoso. Vean ustedes, dice, el Consejo Técnico solamente podrá crear, sustituir o contratar plazas con sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad de servicio, así como al aumento de recaudación. Estas voces, sujeción a criterios de productividad, eficiencia y calidad de servicio, se refieren al propio instituto, no a condiciones de ingreso al servicio. Lo que debe medir el instituto es su propia condición de productividad, eficiencia y calidad, aumento de recaudación, y siempre y cuando cuente con los recursos aprobados en el respectivo presupuesto, que es una norma de orden administrativo que así debe ser. Y el párrafo siguiente trae una novedad: por cada plaza que cree el Instituto Mexicano del Seguro Social, debe depositar en un fondo para responder de obligaciones frente a sus trabajadores los recursos necesarios para cubrir los costos futuros derivados del régimen de jubilaciones y pensiones. Hay una especie de un fondo que así se llama para responder frente a sus propios trabajadores de estas responsabilidades, y pone como condición para la creación de plazas esta habilitación. Yo creo que esto, lejos de perjudicar, es una norma de beneficio, por más que pueda significar que no se van a crear tantas plazas como quisiera el sindicato, sino aquellas que debe y puede crear el instituto. Yo me sumo a la expresión del señor ministro Sergio Valls, que se trata de un nuevo régimen financiero del IMSS que no modifica situaciones jurídicas acaecidas antes de que entre en vigor esta norma. Señor ministro Franco. Señor presidente, nada más para de nueva cuenta precisar mi posición. No es nada más crear o sustituir, es contratar plazas. Me parece que este es un concepto diferente. Simplemente voy a señalar ya en este momento que si el Pleno obviamente se inclina por la posición que aquí se ha sostenido, yo voy a votar en contra por esa razón, porque insisto, creo que es un problema de fondo. Sí, para saber si esto pudiera violentar el régimen contractual, tendría que entrarse al estudio. Yo en lo personal me vuelvo a adelantar
considero que entrando al fondo del estudio operan todas las argumentaciones que se han dado aquí, ¿verdad?, para decir que no violenta el régimen contractual el precepto por sí mismo. Gracias, señor presidente. Bien, señor ministro Val. Gracias, señor presidente. El instituto ya no va a poder crear, ni contratar, ni sustituir todas las plazas que quiera, ni tampoco las que quiera el sindicato, sino solamente aquellas con las que cuente recursos para depositar en ese fondo y garantizar el futuro régimen de jubilaciones y pensiones. Es decir, lo único que se está haciendo es racionalizar el crecimiento del instituto, a que no responda ni a las necesidades, a las exigencias del sindicato, ni a los caprichos de la administración del instituto, sino que sea en forma razonada y razonable el crecimiento de la planta de personal. Gracias, señor presidente. No hay más intervenciones en el 277. Si estamos por el sobreseimiento respecto de este artículo con la modalidad que ha señalado el señor ministro Franco, sírvanse levantar la mano quienes estemos por el sobreseimiento. Bien, pasamos entonces al siguiente precepto, que es el artículo 286K, el cual nos hará favor de leer la ministra ponente. Gracias, señor presidente. El artículo 286K dice: el instituto administrará y manejará, conforme a los lineamientos que al efecto emite el Consejo Técnico, un fondo que se denominará Fondo para el Cumplimiento de Obligaciones Laborales de carácter legal o contractual, con objeto de disponer de los recursos necesarios en el momento de la jubilación de sus trabajadores. Al efecto, el Consejo Técnico aprobará las reglas del referido fondo a propuesta del director general, quien deberá escuchar previamente la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El manejo del fondo deberá tomar en consideración las políticas y lineamientos que la Administración Pública Federal aplica en esta materia. Dicho fondo deberá registrarse en forma separada en la contabilidad del Instituto, estableciendo dentro de él una cuenta especial para el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto. Los recursos que se afecten en dicho fondo y cuenta especial solo podrán disponerse para los fines establecidos en este artículo. Y esto es algo que se agrega. El Instituto, en su carácter de patrón, no podrá destinar a este fondo para el financiamiento de la cuenta especial del régimen de jubilaciones y pensiones recursos provenientes de las cuotas a cargo de los patrones y trabajadores establecidos en la Ley del Seguro Social. Tampoco podrá destinar recursos para dicho fin de las contribuciones, cuotas y aportaciones que, conforme a la Ley del Seguro Social, son a cargo del Gobierno Federal, ni de las reservas a que se refiere el artículo 280 de esta ley o de los productos financieros que de ella se obtengan. A consideración de los señores ministros, si este precepto afecta el interés jurídico del sindicato. Señor ministro Franco. Yo me pronuncio exactamente en la misma forma que lo hice anteriormente, señor presidente. No hay afectación. ¿Alguien tiene algún comentario diferente? Entonces, perdón, me pronuncio en el sentido de que debería entrarse al fondo y estudiar si hay la afectación o no. Porque estamos en el punto de sobreseimiento, ¿no? Sí. Es decir, la intervención del señor ministro Azuela fue muy importante. No, la interpretación de la ley, sus alcances y la medida en que debe o no aplicarse a quien pide amparo es tema de sobreseimiento, cuando a través de ello se llega a la conclusión de que no se da la afectación de su interés jurídico. Aquí se han dado dos razones. Una, no hay afectación al interés jurídico del sindicato, y otra, que maneja el proyecto. Se trata de normas heteroaplicativas que entendí que es a la que usted se sumaba, señor ministro. No, señor presidente, por eso precisé mi posición y lo vuelvo a hacer. Mi posición es que efectivamente puede haber una afectación con la sola expresión de las disposiciones en su momento. Para determinar
Si este precepto legal que estamos discutiendo realmente le causa un perjuicio a la luz del estudio de la estructura y funcionamiento del régimen del Seguro Social, se tendría que entrar al fondo. Y ahí es donde yo señalé que, en mi opinión, en el otro caso, no había ninguna afectación. Consecuentemente, preciso nuevamente mi posición en ese sentido. Perdón, ¿y en este caso? En este caso, yo considero que hay una porción que podría ser violatoria del régimen del Seguro Social. ¿Por qué no la comparte con nosotros, señor ministro? Porque estamos en el tema del sobreseimiento, señor. Perfecto. Señor ministro Azuela. Lo que no me resulta a mí claro es el podría haber. Para mí el podría haber implicaría que se tomaran decisiones posteriores con base en esta ley, porque de otra manera me imagino quizá que en el contrato colectivo de trabajo podrían establecerse situaciones que pues para mí serían muy cuestionables, porque sería colocar al legislador sometido a lo que se contrató en un momento dado por el Seguro Social con su sindicato. Es decir, que tuviera yo la prerrogativa, por ejemplo, como sindicato, de que anualmente se creen determinado número de plazas, sea la condición económica del Seguro Social la que sea. Bueno, yo creo que aquí precisamente es cuando corresponde al legislador decir esto no se puede ya hacer, sorprendentemente desde mi punto de vista, para beneficio de los propios trabajadores. ¿Por qué? Porque llega un momento en que no solamente se va a dar un desfinanciamiento que impida pagar las jubilaciones y las pensiones, sino que ni siquiera se va a poder prestar el servicio de seguro social. ¿Por qué? Pues porque si a base de una serie de compromisos adquiridos contractualmente puede un momento dado suceder que o no se paguen las jubilaciones y las pensiones, o que no se preste el servicio porque ya solo ajusta para estar pagando pensiones, jubilaciones, creando plazas. Pero ¿plazas para qué si ya no hay recursos para prestar el servicio? No, yo creo que aquí es lo trascendente de estas reformas, y que lógicamente pues no veo cómo pueda decirse que esto llega a afectar cuando racionalmente se están dictando una serie de medidas para que en el futuro no se vaya a dar ninguna situación que ponga en peligro la vida de una institución que tanto bien ha hecho a la población trabajadora de México, de modo tal que yo estimo que aquí se da también la causal de, como lo dice el proyecto, que debe sobreseerse porque no se afecta los intereses jurídicos. Se podría volver a leer lo que se señaló y yo no alcanzo a ver cómo podría afectarse al sindicato y a los trabajadores, lógicamente, a quienes representa, con estas medidas que están, como lo dijo muy atinadamente el ministro Valls, pues racionalizando toda la cuestión administrativa y financiera del instituto. Señor ministro Valls. Gracias, señor presidente. A lo largo de mi vida profesional tuve la satisfacción y el honor de servir al Instituto Mexicano del Seguro Social por espacio de casi 7 años. El Seguro Social es una formidable institución del Estado mexicano que presta servicios de salud a más, alrededor de la mitad de los 110 millones de mexicanos, entre asegurados y derechohabientes. Para ese efecto, pues tiene una plantilla de personal impresionante, 350,000 personas, trabajadores aproximadamente, el 10% de ellos de confianza y el resto de base. Y las demandas y las exigencias de crecimiento se dan día con día para que haya, y además son necesidades que hay que cubrir. Pero como decía el ministro Azuela, el régimen de jubilaciones y pensiones, pues es un régimen de excepción para los trabajadores, es solamente para los trabajadores del Seguro Social y tiene una serie de privilegios por encima de las jubilaciones y pensiones de los demás trabajadores.
Es por eso, siendo noble la institución, siendo noble su propósito, siendo noble el que se privilegien esas jubilaciones y pensiones, puede llegar el momento en que el pago de pensiones y de jubilaciones absorba la totalidad del presupuesto del instituto y ya no se presten los servicios sustantivos para los que fue creado. De tal manera que yo insisto, esto no afecta directamente el interés jurídico del sindicato y se trata de sanear las finanzas de esta nobilísima institución del Estado mexicano. Yo estoy en este sentido con la consulta. Muchas gracias. ¿Alguien más de los señores ministros? Mi opinión personal también es que no hay afectación del interés jurídico. El artículo 286 se compone de 3 párrafos, fundamentalmente. El primero de ellos establece la creación de un fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual. Esto evidentemente es puramente administrativo y de beneficio para los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. El segundo párrafo habla de que este fondo es independiente de la contabilidad del gasto corriente del Seguro Social y que debe registrarse en forma separada a su contabilidad y no podrán disponerse de este fondo más que para el fin establecido. Da seguridad jurídica al fondo. El tercero, aquí está interesante ver una prohibición. El Seguro Social no podrá destinar a este fondo para el financiamiento de la cuenta especial del régimen de jubilaciones y pensiones, no podrá destinar recursos provenientes de las cuotas a cargo de los patrones y trabajadores establecidos en la ley del Seguro Social, tampoco podrá destinar recursos para dicho fin de las contribuciones, cuotas y aportaciones que conforme a la ley son a cargo del gobierno federal ni de las reservas a que se refiere el artículo 280 de esta ley o de los productos financieros que de ella se obtengan. Yo creo que el Seguro Social jamás estuvo autorizado para disponer de estos ingresos para el pago de las jubilaciones de sus propios trabajadores. Son ingresos, las cuotas obrero patronales, que llevan un destino de gasto público etiquetado para el pago de los seguros y servicio médico y pensión jubilatoria de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Destinar estos fondos, que son la reserva que garantiza el servicio de los derechohabientes, al pago de los propios trabajadores del instituto, pues equivale a un destino irregular no previsto en la ley. Y cuando ahora expresamente se dice que esto no se puede hacer, bueno, pues es una pertinente aclaración, porque seguramente hubo alguna disposición para un fin distinto del que motiva el pago de la cuota del Seguro Social. Pero ¿en qué puede afectar al sindicato del Seguro Social en que el seguro destine lo que son cuotas obrero patronales al servicio al que está destinado? Señor ministro. Una pregunta, señor presidente. ¿No sería esto precisamente el motivo de estudio del fondo del problema? Porque las razones que usted da me parece que sí son muy válidas, pero creo que ya estamos entrando a la materia propia de... Perdón, señor ministro, si usted me permite en este breve diálogo. El examen de constitucionalidad consiste en comparar la norma que se impugna con el texto directo de la Constitución. El ejercicio que ahora estamos haciendo es de simple interpretación y alcances jurídicos de la disposición para ver en qué medida se aplican o no al sindicato estas disposiciones.
Mi convencimiento personal es que no se da esta afectación. ¿Alguna otra intervención en el tema? Señor ministro. Desde luego me parece clara su exposición, pero como de algún modo no solamente a las preocupaciones del ministro Franco González Salas se añaden ahora las del ministro Gudiño, me atrevo a decir lo siguiente. En materia de constitucionalidad de leyes, técnicamente el fondo es contrastar los artículos que se estiman inconstitucionales con la Constitución. Luego entonces no puede ser el fondo que nos pongamos a ver si hay un contrato colectivo que está en pugna con la ley. No, eso precisamente es cuestión de la causa de improcedencia. El interés jurídico en cuanto a inconstitucionalidad de ley deriva de que haya un precepto de la Constitución que esté consagrando una prerrogativa para el gobernado que hace inconstitucional la norma que se esté examinando. Y ahí es donde pues tenemos que llegar, si es que consideramos que no debe sobreseerse en el juicio. Pero si al estar examinando estas situaciones del texto del precepto surgen preocupaciones en cuanto a que pudo haber un contrato colectivo, que a lo mejor ahí se estaba previendo otra situación, que podía, incluso llevándolo a un poco un ejemplo extremo, que por lo mismo sería inaceptable que se dijera, y aunque se llegue a dejar de prestar el servicio, si eso es la condición para que se siga pagando las cuotas y creando las tasas consiguientes, bueno, pues eso no es problema de constitucionalidad, a menos que hubiera un artículo constitucional que dijera, y tratándose del sindicato del Seguro Social, lo que se pacte contractualmente forma parte de esta Constitución y cualquier afectación que se realizara sería contraria a este precepto. Y yo no alcanzo ni siquiera a advertir que en este asunto se esté alegando eso. Señor ministro Gudiño Pelayo. Sí, es muy interesante todo lo que dice el ministro Azuela, pero mi preocupación deriva de lo siguiente. Ya hay derechos adquiridos que son de todos los jubilados. Ya es algo que tiene que pagar el instituto. Eso no se toca. Y llega un precepto que señala que no puede destinar lo de las cuotas al pago de las pensiones ya ocurridas, vamos, ya ejercidas, que ya son derechos adquiridos. Pues yo veo muy lógica la posición del sindicato de decir, bueno, si no puedes, no estamos examinando el contrato colectivo de trabajo, sino estamos examinando una obligación que ya tiene el instituto de pagar pensiones frente a una disposición que dice no disponga de estos fondos para ese fin. Yo veo que esto es fondo, esa es mi posición. Yo creo que disculpe, esto es fondo. Señor ministro, en el segundo transitorio se salva la situación de quienes ya son jubilados y disfrutan de la pensión. Es motivo de la norma de tránsito. ¿Alguien más desea? Sí, ministra. Nada más para leerle la norma de tránsito número 2 en relación con los... No la estamos analizando. No la estamos analizando en este momento, simplemente dice, segundo, los trabajadores jubilados y pensionados del propio instituto que ostenten cualquiera de estas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, seguirán gozando de los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones y contribuyendo a dicho régimen en los términos y condiciones en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, sin perjuicio de las modalidades que llegasen a acordar las partes. Aquí ya se está hablando de una cuestión diferente, pero lo que está determinando en primer término es que se les van a respetar los derechos que tienen adquiridos en este sentido quienes se jubilaron con el decreto anterior al que se está reclamando. Bien, ¿alguna otra intervención en torno? Señor ministro Góngora Pimentel. Yo también estoy de acuerdo con el proyecto en lo general. Lo que me llama la atención es que a partir de la página 185, penúltimo párrafo, no obstante que se estudian argumentos
en torno al precepto transitorio, considerando vigésimo y vigésimo primero en la 212, en la 187, en la 212, tal vez, no sé si se va a sobreseer, que no se... Le pido atentamente, señor ministro, que dejemos los transitorios para su momento, porque el proyecto propone hacer una excepción respecto de 2 artículos transitorios y resolver el fondo para negar el amparo. Vamos viendo en este momento el 286, que es la norma incorporada definitivamente al texto de la ley, y yo le ruego muy atentamente que a eso circunscribamos por el Bien, momento. señor presidente. Entonces, en torno al 286, consulto al Pleno, quienes estemos por el sobreseimiento, digámoslo con la mano levantada. Bien, pues alcanzamos decisión también. Ahora pasamos a los preceptos transitorios, señores ministros. El primero se dice en el proyecto que está estrechamente vinculado al segundo y tercero transitorio por cuanto determina su fecha de vigencia y que por lo tanto va a seguir la misma suerte de estos. Yo debo significar sobre este particular que también rige la situación de todos el nuevo texto incorporado a la ley. Propongo pues que dejemos pendiente el artículo primero, sí, porque si llegamos a la conclusión de sobreseer respecto de todo, eso sería la decisión. Y le pido a la ministra ponente que le dé lectura al segundo transitorio, por favor. Sí, señor presidente. Los trabajadores jubilados y pensionados del propio instituto que ostenten cualquiera de esas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto seguirán gozando de los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones y contribuyendo a dicho régimen en los términos y condiciones en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto, sin perjuicio de las modalidades que llegasen a acordar las partes. Para tal efecto, el Instituto aportará las cantidades que correspondan contenidas en su respectivo presupuesto en los términos del artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con cargo a las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a dicho ordenamiento debe recaudar y recibir. Ese es el segundo transitorio. ¿Cuál es la parte de esta norma que en el proyecto se estima que sí se refiere a cuestiones laborales? Sí, señor. La relacionada, bueno, se dice que la primera parte del transitorio, última parte, es la que está, es por la cual debería de sobreseerse, es decir, la que determina, ahorita le digo exactamente qué. Se tenía anotado en otro. Bien, entre tanto localiza la señora ministra, yo veo aquí 3 partes. Primero, salvaguardar el derecho incorporado ya al patrimonio de los trabajadores jubilados, quienes seguirán disfrutando de su pensión en los mismos términos en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del decreto. Segundo, el establecimiento de una posibilidad de modificación de esa situación por convenio expreso de las partes. Y aquí las partes son, de un lado, el patrón, Instituto Mexicano del Seguro Social, y de otro lado, el trabajador, a quien se le da la opción de seguir en este régimen o cambiarse al nuevo régimen. Es decisión personal de cada trabajador aceptar o no la modificación de su régimen. Y la tercera parte es
el instituto aportará las cantidades que correspondan contenidas en su respectivo presupuesto en los términos del artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con cargo a las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a dicho ordenamiento debe recaudar y recibir. Es decir, es el aseguramiento del pago de las pensiones de quienes ya están jubilados en un sistema diferente al fondo para responder de obligaciones. Yo tengo una observación de forma. Sí, señor ministro. En la página 194, en el punto segundo, se dice: los contratos colectivos de trabajo fijan los límites mínimos de tiempo requerido de servicios. Y aunque puede distinguirse entre diversos tipos de jubilación, todos ellos atienden al estado físico de las personas. No todos atienden al estado físico de las personas, atienden a la antigüedad y algunos al estado físico de las personas. Que por favor se arregle eso. Con mucho gusto, señor ministro. Sí, ¿Puedo mencionar, señor presidente? Mire, en la página 79 hacemos un resumen de lo que se establece respecto de los artículos transitorios, y ahí se tiene que el contenido de estas normas pueden resumirse primero en inciso A, inciso de vigencia; inciso B, inafectabilidad de los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados del propio instituto; inciso C, posibilidad de modificación de la situación jurídica de los sujetos anteriores previo acuerdo entre las partes; inciso D, continuación de la disponibilidad del instituto de cuotas, contribuciones y aportaciones en favor de las remuneraciones de los sujetos mencionados anteriormente; inciso E, elaboración de estudios actuariales para ponderar la creación, sustitución o contratación de plazas, dándolos a conocer a los representantes de los trabajadores; e inciso F, inclusión de los resultados de dichos estudios en el informe anual que prevé el artículo 273 de la misma ley. El E y el F son el contenido del artículo 3º transitorio. Sí. El inciso A es contenido del artículo 1º. Ahora veamos B, C y D, que coincide con lo que yo acabo de expresar. Sí, señor. Inafectabilidad de los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados por el propio instituto. No se tocan sus derechos. Segundo, posibilidad de modificación de la situación jurídica de los sujetos anteriores previo acuerdo entre las partes. Esto en nada afecta al sindicato. Si un trabajador decide que su jubilación pertenezca al régimen anterior o al nuevo régimen, es decisión personal. Y C, continuación de la disponibilidad del instituto de cuotas, contribuciones y aportaciones a favor de las remuneraciones de los sujetos mencionados anteriormente. Tampoco hay afectación al sindicato. Si alguien tiene una idea diferente, entonces consulto al Pleno también si en votación económica estaremos por el sobreseimiento respecto del segundo transitorio. El señor ministro hará... No, nada más es respecto de la parte que propone el proyecto. De todo. No, el segundo tiene una división. Sí. ¿Cuál es? Hay una parte, estamos sobreseyendo, si ven los resolutivos. Por eso, vamos, la propuesta es sobreseimiento total por el segundo transitorio. No, hay una parte en la que estamos entrando y estamos negando el amparo cuando está referido específicamente a las cuestiones laborales. Pero vamos, en el análisis que acabamos de hacer a la luz de los incisos enlistados en el artículo 79, vimos que ni la inafectabilidad de los derechos produce afectación al sindicato. La posibilidad de modificación de la situación jurídica de los jubilados previo acuerdo con el instituto es una decisión muy personal de cada uno de ellos, que tampoco afecta al sindicato. Y el fondeo
para soportar esta obligación a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social con base en cuotas, contribuciones y aportaciones hechas en favor de los sujetos anteriormente mencionados, tampoco se da esa afectación. Sí, gracias, señor presidente. Si ven la página 130, desde la 136 del proyecto, ahí estamos estableciendo la diferencia entre este artículo transitorio. Si usted ve, decimos, este precepto contiene dos partes. La primera se dirige a señalar que los trabajadores jubilados y pensionados del sistema de pensiones que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus trabajadores continuarán disfrutando de los beneficios que habían tenido hasta la emisión del decreto reclamado, pero en contrapartida también deberán seguir contribuyendo en los mismos términos que lo habían hecho hasta antes de la entrada en vigor de la reforma legal que aquel contiene. Esta decisión legislativa, además, se instituye con un posible carácter dinámico, porque podrá ser objeto de modificaciones conforme a las modalidades que llegasen a pactar los trabajadores por conducto de su sindicato y dicho instituto. La segunda porción del precepto se dirige a señalar con toda precisión cuáles serán los orígenes de los recursos presupuestales que darán sustento al pago de las prestaciones de los trabajadores en activo y que tenían el carácter de jubilados y pensionados de ese organismo hasta antes de la entrada en vigor del decreto cuestionado, para lo cual se dispone que la fuente de esas erogaciones continuarán siendo de las cuotas, contribuciones y aportaciones que con motivo de sus funciones recaudará el Instituto Mexicano del Seguro Social. No hay duda, por tanto, que la primera parte de esta disposición de mera transición sí se dirige a la base trabajadora y en consecuencia a la representación sindical quejosa, pues al ser esta la encargada de la titularidad del contrato colectivo de trabajo, toda disposición legal que afecte los intereses de sus agremiados, en principio debe entenderse que le agravia, al ser justamente persona moral encargada de la defensa. O sea, la parte en la que se está mencionando cómo quedan los trabajadores respecto de la reforma. Claro, en el que cuando estamos haciéndonos cargo ya de los conceptos de violación, estamos negando el amparo por esta parte, pero dividimos la parte administrativa del precepto transitorio y la parte laboral. Por la parte administrativa estamos proponiendo el sobreseimiento en los términos que ya se habían planteado, y por la parte laboral estamos proponiendo más adelante la negativa del amparo, precisamente porque está determinando que no se toca el régimen de los trabajadores anteriores. A ver, entiendo para mejor esclarecimiento, lo que se estima que puede o que afecta al sindicato es que se obliga a los jubilados del Seguro Social a seguir contribuyendo en los términos en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada, o sea que estaban contribuyendo. Sí. Entonces sí. No se toca. Sí, por eso le decimos, perdón por el diálogo, señor presidente, por eso decimos que el artículo tiene estas dos partes. Esta sí está dirigida de alguna manera al comportamiento de los trabajadores respecto de las pensiones, y por eso decimos, bueno, como esta sí está dirigida, esta parte la excluimos de la parte administrativa, y en el momento en que hacemos el análisis de fondo, negamos el amparo diciendo que en realidad no hay ninguna afectación o violación a un principio constitucional. Lo que pasa o algún es que artículo. Los jubilados tienen una organización diferente al sindicato, ya no forman parte de él, y esta se refiere estrictamente a jubilados. Primero el señor ministro Azuela y luego el señor ministro Valls. Para mí es clara la causa de sobreseimiento. Más bien este precepto transitorio tiende a garantizar a quienes en ese momento se encuentran en una situación jurídica que no se les aplique retroactivamente la reforma. El que esto está dirigido a los trabajadores no les da interés jurídico. El interés jurídico es que los trabajadores tuvieran una afectación. Aquí como que es una situación como la que anuncié en mi primera intervención, que lo que después se dice en el fondo, pues es lo que explica que no afecta a su interés jurídico. No alcanzo a ver en qué los afecta, porque incluso les garantiza que todo siga dándose como hasta el momento en que entra en vigor la ley, es decir, nada se te va a afectar, y luego establece una salvedad, pero esa salvedad está condicionándola a que el instituto y las partes estén de acuerdo con ella. ¿En qué se les afecta? Si no están de acuerdo con ella no se va a dar ninguna variación.
Entonces está diciendo, no se les toque nada. Ahora, si quieren convenir otra cosa, pues ya dependerá de ellos. Y aquí la imaginación nos puede dar múltiples situaciones. Se me ocurre alguna que pudiera darse una situación de beneficio en el nuevo régimen. Bueno, pues seguramente que lo acordarán y se les dará la situación de beneficio, pero una situación de perjuicio cualquier día la van a aceptar. Está previsto. Pero si en un momento dado les dicen, pues ahora además de lo que daban, van a tener que dar tanto más, ¿están de acuerdo? Bueno, pues en el terreno de posibilidades pueden estar de acuerdo, pero ya sería su voluntad. Pero en principio yo no veo cómo pudiera afectarles un precepto que precisamente está tratando de garantizarles que nada se les afectará. Que esto va a dar una situación curiosa que en corto platicaba con el ministro Valls, porque los que vayan llegando como que van a estar sujetos a otro régimen. Sí, pero en última instancia eso es lo que se está previendo en la racionalización. Pero lo que se busca es que a los que están en nada se les afecte. Entonces, es decir, este artículo los afecta en su interés jurídico cuando las tres partes están garantizándoles lo que tienen. O la modificación favorable, que es la que se prevé que lógicamente podrían aceptar en convenio con el instituto. Señor ministro, va. Gracias, señor presidente. Yo creo que la primera parte, el primer renglón del artículo segundo transitorio, debemos leerlo así: los trabajadores en activo, los trabajadores jubilados y los trabajadores pensionados. Son tres categorías diferentes. Los únicos que aportan son los trabajadores en activo. Los jubilados y los los jubilados y los pensionados no aportan. No hay ninguna aportación. Cuando se habla aquí de que tienen que seguir aportando, se refiere a los trabajadores en activo, no a los jubilados y a los pensionados. Esos ya no aportan nada, esos ya aportaron y por eso están jubilados o pensionados según sea el caso, que provenga esto del régimen, del contrato colectivo o directamente de la ley. Gracias, ministro. Sí aclara el sentido del precepto. Claro. Señora ministra. Señor, no tendría ningún inconveniente en el engrose correspondiente decretar el sobreseimiento completo para este artículo. Consulto si en votación económica nos manifestamos por el sobreseimiento levantando la mano. Sobreseimiento. Nos queda... Presidente. Sí, perdón. Como estamos sobreyendo alegremente respecto de uno y luego otro, comenzamos con el segundo, pero ¿y el primero? Lo dejé intencionalmente para el final. Como está impugnado, pero no hay concepto de violación en su contra, por esas a lo mejor sería muy fácil decir, y también el primero. Bueno, es una buena propuesta del señor ministro Góngora. Como en el primero no hay ningún concepto de violación, podríamos sobreseer por esa causa. Si estamos de acuerdo, manifestémoslo. Bien. ¿Quiere decir algo, don Fernando? Llegamos al último precepto de los impugnados. Por favor, ministro. Sí, señor ministro. Tercero, con objeto de dar debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 277 de este decreto, el Instituto llevará a cabo los estudios actuariales correspondientes y los comunicará a la representación de los trabajadores. Asimismo, deberá dar a conocer los resultados de dichos estudios al Congreso de la Unión en el informe que se refiere el artículo 273 de la Ley del Seguro Social. En este artículo establecimos exactamente la misma mecánica que en el anterior, diciendo que había una parte administrativa y una parte laboral, que era la referida específicamente a la obligación de dar a conocer al sindicato estos estudios actuariales relacionados con las pensiones. Entonces, por esa razón nosotros estimamos que sí había afectación al interés jurídico del sindicato, y en la parte correspondiente nos hicimos cargo de los conceptos de violaciones y negamos por esta razón, pero no sé si aquí quisieran que se siguiera exactamente la misma mecánica que en el anterior. De ser así, bueno, pues sería el sobreseimiento por el artículo completo. Es mi óptica, señora ministra. El hecho de hacer estudios actuariales para la creación de nuevas plazas o la sustitución, pues no afecta el interés jurídico del sindicato.
la obligación de comunicar el resultado de estos estudios al sindicato no lo afecta, aunque se pueda vincular con lo laboral o administrativo laboral, no lo afecta porque le está dando armas para su propia defensa, el conocimiento de los estudios. Y darlos a conocer al Congreso, pues tampoco se da esa afectación. Si alguien más de los señores ministros... Sí, para hacer una precisión en relación a lo que comentó el ministro Valls, el segundo transitorio se refiere a los trabajadores jubilados y pensionados. Es decir, evidentemente están en una situación particular, ¿no?, en donde han dejado de prestar sus servicios para adoptar estas categorías. El tercero transitorio se refiere a los trabajadores en activo. Perdón. Sí, señor. Lo que sucede es que los jubilados y pensionados no aportan. ¿De acuerdo? Ya no aportan nada, porque aquí dice, seguirán gozando los beneficios otorgados, etcétera, y contribuyendo a dicho régimen. Si no nos referimos a los trabajadores en activo, los pensionados y jubilados no aportan, ya no contribuyen a dicho régimen. Contribuyeron, pero ya no contribuyen, porque el texto del artículo así lo dice. Seguirán gozando los beneficios otorgados por el régimen de jubilaciones y pensiones y contribuyendo a dicho régimen en los términos y condiciones en que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del presente decreto. No lo han venido haciendo más que los trabajadores en activo. Los pensionados y jubilados no aportan. Sí, perdón, pero eso ya lo votamos el segundo. En cuanto al tercero, se refiere a la creación de plazas y a la constitución del fondo. Es instrumental del artículo 277D y obviamente va a impactar sobre futuros trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social que no están todavía contratados. Yo no veo afectación tampoco. Sí, incluso, señor ministro. Sí, señor. Sí, aún recordemos que en la primera parte del 277D se refiere a trabajadores de confianza. Estos estudios actuariales que se vinculan a todo el 277D, en ese aspecto relacionado con sueldos y demás prestaciones a trabajadores de confianza, ya dijimos que no afecta al sindicato. Luego entonces, viendo en su integridad el 277D sobre el que ya decidimos que debía sobreseerse, pues se tiene el perfecto alcance del tercero transitorio, y coincido también con el señor presidente que ninguna de sus tres partes, aún ya tomando en cuenta todo el 277D, puede afectar al sindicato. Consulto a los señores ministros si levantando la mano nos manifestamos en cuanto al sobreseimiento por este tercer transitorio. Bien, hay parece que determinación en cuanto al sentido de la resolución. Ya nos ha ofrecido la señora ministra ponente que ella está en la mejor disposición de redactar un nuevo proyecto que recoja la confirmación de la sentencia recurrida y el sobreseimiento total del juicio. Les sugiero como forma más expedita de construir el proyecto que se tome en cuenta todo lo dicho en esta sesión, se determine por el Pleno que no hay afectación del interés jurídico y a continuación de manera sucinta se dé respuesta a las veintitantas propuestas de los recurrentes en el sentido de que sí se daba esta afectación. Entonces sírvase tomar votación, señor secretario. Sería confirma y sobresee la consulta de acuerdo con la modificación que aceptó la ministra ponente. Y ya sería declarar sin materia las revisiones adhesivas. Señor ministro Aguirre Anguiano. A favor del proyecto ajustado. Señor ministro Cosío Díaz. Proyecto modificado. Señora ministra Luna Ramos. Los mismos términos. Señor ministro Franco González Salas. En contra por las razones expuestas y presentaré voto particular.
Señor ministro Góngora Pimentel. Con el proyecto modificado, sobreseyendo por todo. Conforme con el proyecto modificado. Es que es una institución muy... Señor ministro Gudiño Pelayo. Con el proyecto modificado. Señor ministro Azuela Huitrón. Con el proyecto modificado. Señor ministro Bárcena. A favor del proyecto modificado. Señora ministra Sánchez. Yo voto en el sentido del ministro Franco. Así hice llegarle hace unos momentos y ofrezco disculpas por eso el dictamen correspondiente. Gracias. Señor ministro Silva Mesa. Con el proyecto modificado. ¿Quién le ofrece disculpas? Señor ministro presidente Ortiz. Voto en favor del proyecto modificado que confirma la sentencia y sobresee el juicio en su totalidad. Señor ministro presidente, hay mayoría de 9 votos en favor del proyecto modificado. En consecuencia, por mayoría de 9 votos, queda resuelto este asunto en los términos indicados. Señores ministros, tenemos una sesión privada de gran interés y con muchos asuntos que tratar. Les propongo, si no hay inconveniente, levantar la sesión pública y reunirnos aquí mismo en 10 minutos para continuar con la privada. Se levanta la sesión. Estamos en la parte final de esta sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se resuelve este amparo en revisión promovido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en contra de estas reformas a la ley de la institución, a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, y específicamente en cuanto a 2 artículos que se plantean en este caso, el 277D y el 286K, así como los transitorios, en este caso, primero, segundo y terceros transitorios que fueron importantes en el análisis que estableció el Pleno de este Tribunal Constitucional. Al respecto, el Pleno de este Tribunal Constitucional determina que no hay una afectación al interés jurídico del Sindicato Nacional y, por tanto, sobresee en lo que corresponde a estos artículos. Importante es señalar a ustedes que esto se refiere fundamentalmente a asuntos de orden administrativo y que se plantea la creación de un fondo mismo que regula la situación de orden administrativo financiero de los trabajadores, también de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tienen a resguardo sus derechos de acuerdo a lo que plantean los artículos transitorios que en este momento ha sobreseído el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un asunto en el que también se plantea la intervención del Consejo Técnico Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro Social respecto a todo este cúmulo de asuntos de orden administrativo y financiero que se han planteado. Este ha sido este amparo en revisión que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinando fundamentalmente, como hemos señalado, que no hay una afectación al interés jurídico del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social. De esta forma llegamos a la parte final de esta sesión ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación